Bien, entonces el tema de la autoridad en la familia hay que abordarlo, me parece a mí, teniendo en cuenta la realidad de la cual nosotros tratamos, que en este caso es la familia, y el ejercicio de la autoridad, el modo en que esta autoridad se ejerce y las características que habría que poseer con el propósito de ejercer la autoridad. Y nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la familia es una comunidad de personas, porque el hombre es un ser social por naturaleza, y por consiguiente la familia es como una realidad, un ámbito relacional en que es la primera comunidad natural de vida y obviamente aquello que permite que la familia sea lo que es el amor humano, ¿no? Como fundamento y fuente. Y es un ámbito de relación que se da en un espacio y un tiempo, que eso también es muy interesante poderlo tenerlo en cuenta. No se olviden que básicamente nuestra aproximación a los diferentes temas siempre son desde una perspectiva antropológica, de manera que permiten tener una mejor comprensión, a mi juicio, o una comprensión primera acerca de estas cuestiones. Estas personas, esta relación de personas que se fundamenta en el amor humano, que eso es lo que en general en filosofía se llama un vínculo de perfección, porque le hace mejor al sujeto, ¿no? A la persona que se relaciona, está constituida por varones y mujeres, cosa que no es evidente, ¿ah? Pero que hay que hacer evidente, ¿no? Y hay que hacerlo evidente porque indudablemente el tipo de relación que se da o de interrelación entre un varón y una mujer o entre una mujer y una mujer y un varón son distintas. Tienen una cualidad, tiene una forma de relacionarse distinta, teniendo en cuenta los siguientes criterios. El varón y mujer son iguales en dignidad, son distintos en sexualidad, lo cual es bastante obvio, y son complementarios, ¿no? Porque la sexualidad humana es un modo de ser de la persona, no está restringido al ámbito, el carácter de ser varón o mujer, a una cuestión meramente de orden biológico, también lo es, pero es una característica o una categoría que es más profunda, que está en el ser mismo de la persona. Bien. Teniendo en cuenta estas consideraciones, uno luego puede entrar a los diferentes temas en el ámbito de la familia, de la sociedad, de la política, de la economía, etcétera, en las diferentes dimensiones del derecho, en las diferentes dimensiones en que el hombre se desenvuelve o realiza, y le permiten, por consiguiente, tener una mejor comprensión de aquello. También hay que decir que una segunda idea, así general, es que la autoridad, el hombre, cuando ejerce la autoridad, está estableciendo un tipo de relación, ¿sí? Una relación entre el que dirige y el dirigido, ¿no? Pero también teniendo en cuenta la siguiente distinción. Las personas eh, gestionan las cosas se gestionan, el ámbito de lo material se gestiona y a las personas se les gobierna, ¿no? Esa distinción es muy importante porque habitualmente suele ocurrir que en el ámbito del management se piensa que hay que gestionar las organizaciones. Lo que hay que hacer es gobernar las organizaciones que están constituidas por personas. Y se gobiernan las personas de acuerdo a la naturaleza en que consisten ellas, ¿no? Es decir, como seres inteligentes, con una voluntariedad, con una afectividad y con una libertad. Por consiguiente, gobernar supone primariamente el ejercicio de la autoridad del que gobierna, el conocimiento de aquello que gobierna, que es el ser humano. Por eso las consideraciones de orden antropológico son importantes porque uno gobierna personas. Y evidentemente si uno no sabe quién es la persona, es muy difícil que la pueda, por consiguiente, gobernar. Una tercera cuestión que vale la pena, antes de entrar al tema, que igual lo desarrollé de manera muy sintética, es de dónde viene la palabra autoridad, el origen etimológico, ¿no? Como conversábamos con Juan Antonio, esa pérdida hoy día, de algún modo, del sentido originario de los conceptos en su raíz en la lengua griega o latina, que están en la base de nuestra cultura y civilización, nos ayudan a comprender mejor. No siempre
corresponden de una manera, son de carácter que pretenda una identidad entre el concepto y lo real, pero las palabras, su origen, nos ayudan a orientarnos, ¿no? Y a comprender mejor las realidades que nosotros intentamos desentrañar o intentar comprender. Nosotros sabemos que la palabra autoridad viene del latín augere, augere, que significa acrecentar, significa hacer crecer, significa promover, significa aumentar, incrementar, ¿no? Es de alguna manera, en su mismo origen etimológico, el concepto de autoridad es un tipo de acción, podríamos decir positiva, ¿no? Que se ordena un bien positivo de aquello que es en quien se ejerce la autoridad. También, aquí me podrán corregir, ¿no? En el mundo en el mundo romano, ¿no? Del latino originario, también se decía que el autor era aquel sujeto que en el fondo lo que hacía era sostener, ¿no? Sostener el mismo, eh, de aquello que de alguna manera pretendía que acrecentara, creciera, aumentara, eh, en fin, promoviera, ¿no? Y para que eso ocurriera, este autor obviamente requería poseer de alguna manera aquellas cualidades que pretendía que se promovieran, aumentaran, crecieran eh, en aquel que se dirigía. Esto, y de allí viene obviamente, no voy a entrar al ámbito del derecho, que significa la palabra autoridad, sino que me remito únicamente a un concepto que utilizaba un romanista, eh, don Álvaro Ors, a quien tuve la fortuna. Y decía que la autoridad, la autoritas, era el saber socialmente reconocido. Y obviamente eso nos va a ayudar mucho a continuación a entender eh, aquello. Entonces la pregunta aquí es a quién este autor, que posee esta autoridad, a quién, bueno, es a los hijos, ¿no? A quienes pretendemos acrecentar, promover, hacer crecer es a los hijos. La autoridad de los padres, por consiguiente, está en ese orden, ¿no? Se ordena aquello. Y también una tercera cuestión que quizá conviene decir es que la autoridad es algo natural en una sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque toda sociedad se ordena un tipo de bien, ¿ya? Que nosotros denominamos ingeniería el bien común. Eh, y obviamente, para que ese bien se pueda alcanzar por esta comunidad de personas, alguien tiene que ordenar la sociedad a ese bien. Quien ordena la sociedad a ese bien es la autoridad. En este caso, la autoridad materna y paterna. Esa autoridad materna y paterna porque es la autoridad de los padres, ¿no? Y de allí viene, ¿no es cierto?, esa capacidad de hacer operativo el bien común, ordenar la comunidad ese bien, en este caso las personas que constituyen esta comunidad de vida y amor, que es la familia, son los padres. Y les corresponde a ellos, por consiguiente, naturalmente, el derecho y el deber de ejercer la autoridad que poseen, ¿no? En orden al bien común de la familia, ¿no? El bien común de la familia. De manera que tenemos que acrecentar, tenemos que hacer crecer, tenemos que promover a nuestros hijos en virtud de la autoridad que poseemos. La pregunta es, si entendía la autoridad como este saber socialmente reconocido, también hay que reconocer que la autoridad es una cualidad de la persona, ¿no? Es una cualidad. Y esa en cuanto a cualidad, ¿no es cierto? Es como esa fuerza, esa energía interior que posee la persona, cuya finalidad, como ya dijimos, es hacer crecer. Sin poseer esa cualidad, esa fuerza interior, que es una fuerza interior, que permite justamente hacer crecer aquello que nosotros deseamos promover en cuanto bien.
Si nosotros entendemos la autoridad como un tipo de relación, porque lo es, entre quien ejerce la autoridad y en quien se ejerce la autoridad, hay que tener en cuenta aspectos que son muy fundamentales. En primer lugar, estas son cosas bastante obvias. En primer lugar, las disposiciones del que ejerce la autoridad y de en quien se ejerce la autoridad. Disposiciones de la persona, características de las personas, las limitaciones de la persona que ejerce y en quien se ejerce la autoridad. En fin, tener en cuenta esa realidad que está presente en todo ser humano, ¿no? Esas, insisto, disposiciones, esas características, esas limitaciones que todo ser humano posee y que por consiguiente, en cuanto a relación, la autoridad en cuanto al que el sujeto que la ejerce y en quién es ejercido. Y también es evidente, hemos dicho, que la persona, ¿no es cierto?, esta comunidad de personas se despliega en el espacio y el tiempo, indudablemente también en el ambiente en el cual aquello se desarrolla o se ejerce esta cualidad de la persona. De ahí que, indudablemente, eh, uno podría decir, es hacer crecer, es formar, ¿no es cierto? Y en el ámbito en que se forma la persona, en ese cruce de intimidades que hemos nosotros denominado la familia en una sesión anterior, el sujeto, en términos espaciales, habita, ¿no? Ese habitar, ese modo de poseer el lugar en el cual se vive, que es el hogar, ¿no es cierto?, que es una expresión espacial de la intimidad humana, y también tener en cuenta en ese ambiente, en ese ámbito de relación, eh, la palabra ámbito es muy bonita, que no voy a desarrollar aquí, en el ámbito en que se desarrolla, el punto de vista espacial y temporal. Del punto de vista temporal, ¿no es cierto?, habrá que tener en cuenta lo que se decía clásicamente que era el tiempo, la medida del movimiento, ¿no? Que es muy interesante en orden a la disposición y realización, en este caso, de aquel bien que uno pretende que ocurra en aquellas personas que está haciendo crecer. Por lo tanto, uno podría decir en cuanto a relación la autoridad, y esto me parece que puede ser muy bonito por tenerlo en cuenta, y es lo siguiente. Si la autoridad consiste en hacer crecer, significa en cierto sentido, con cuanto que es una relación, en que nosotros crecemos juntos. En la familia se crece juntos. Entonces, esto efectivamente, decir que crecemos juntos, de alguna manera, estamos diciendo que en definitiva la persona humana, en cuanto a ser relacional, al ejercer la autoridad, lo que está haciendo justamente es hacer crecer a quien se le ejerce la autoridad como el que ejerce la autoridad. Y esa idea me parece que es muy potente porque de alguna manera eh, uno se sale de ese ámbito propio de considerar la autoridad en un sentido puramente autoritario, vertical, podríamos decir, ¿no? Aquí crecemos juntos ejerciendo la autoridad. Habría que preguntarse ahora si la autoridad es una cualidad de la persona, ¿qué aspectos de esa cualidad que podríamos resumir la autoridad tendría que poseer la persona, tanto la madre como el padre que ejerce la autoridad familiar? Y aquello tiene un nombre y que se llama prestigio. El prestigio es aquello que permite que yo pueda ejercer la autoridad. Y se podría incluso desde otra perspectiva decir que la autoridad lo que permita es que otros hagan lo que tienen que hacer. Es, como decía un hombre sabio, hacer, hacer. La autoridad lo que hace es hacer, hacer a otros. Para que ese hacer, hacer sea realizado, se necesita el prestigio. Y la pregunta es, ¿cómo podríamos de alguna manera eh,
advertir cuáles son los elementos que constituyen el prestigio, hay muchas cosas, ¿no? Ese saber socialmente reconocido que decía don Álvaro Dors, uno podría decir que en el ámbito familiar, aunque en general también, pero en el familiar en forma específica, en primer lugar está el buen humor. El buen humor. El buen humor, eh, hay hombres santos que son los santos del buen humor, es el buen humor. El buen humor es un elemento constitutivo del prestigio, pero evidentemente porque el espíritu agrio, el espíritu celoso, el espíritu adusto, mañoso, ¿no? Indudablemente que no tiene nada que ver con el prestigio. Hay una segunda característica de esta, que constituyen esta cualidad del prestigio, que permite que hacer a los demás, es la serenidad, un alma serena. Un alma serena es una persona que sintéticamente podríamos decir sabe esperar. Sabe esperar porque indudablemente si nosotros estamos intentando hacer crecer, el crecer implica, ese crecimiento, en este caso personal, requiere tiempo. Y por consiguiente, el saber esperar es un requisito indispensable en el ejercicio de la autoridad. Y ese saber esperar se ejemplifica en este concepto que es la serenidad, eh, que es esa actitud ante lo que nosotros no podemos cambiar, no está totalmente en nuestras manos, que es una virtud humana en definitiva. Y el tercer elemento constitutivo en el ámbito familiar, estoy diciendo, y también se puede ser extensivo a otras comunidades humanas, es la naturalidad. La naturalidad, la sencillez, eh, esa eh, capacidad que tiene la persona eh, de no complicar las cosas, ¿no? No porque no sean complicadas, sino de no darles mayor importancia a lo que tienen. También esa naturalidad está en orden a la relación del hombre que tiene con lo cotidiano, el valor de la cotidianeidad, de la sencillez, de lo de siempre. Esa es una característica también de quien ejerce la autoridad, en este caso familiar. Y la pregunta es cómo podríamos condensar estas tres características que de alguna manera resumen el prestigio, en este caso, de los padres que ejercen la autoridad como padre y madre. Y hay una característica que a mí me parece que, bueno, los que saben dicen que es el fundamento metafísico de la autoridad, que es la confianza. ¿No? La confianza. Sin confianza, la confianza podríamos decir es como el aceite que permite que las relaciones humanas puedan realizarse de una manera auténticamente verdadera, buena y bella, ¿no? Sin confianza no hay posibilidad de constituir ningún tipo de comunidad humana. Y no digamos humana en un sentido solamente familiar, piensen ustedes en otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito de la economía, que está no lejano, pero no tan cercano, no lejano, pero que uno podría decir que no tiene mucho que ver con la familia, aunque la economía es fundamento también. No hay economía si no hay confianza, ¿no? No hay ningún tipo de relación humana en la cual la confianza no la presida. Por esa razón, el ejercicio de la autoridad tiene como fundamento la confianza en un sentido así, como dicen los que saben, de un punto de vista metafísico. Pero también si la autoridad es fruto de una relación entre personas que son padres, hijos, esposa, hijos, padres, etcétera, filiales, maternales, eh, etcétera, ¿no? Uno podría decir, en este crecer juntos que hemos de alguna manera descubierto que es tan bonito esa idea, uno podría decir también que la autoridad, en cuanto a prestigio,
los hijos la advierten en los padres, en el modo en que nosotros nos relacionamos con la realidad. Y nosotros sabemos que, en un sentido genérico, las dimensiones que constituyen la realidad, y voy terminando, son tres. La naturaleza, el modo en que nosotros nos relacionamos con la naturaleza. Sabemos que las perversiones de la relación con la naturaleza nos pueden aparecer esas visiones, ¿no? En, en que se sostiene, no voy a entrar en los detalles técnicos del asunto, en que no hay que tocar la naturaleza, o en esa otra perversión igualmente extraña, ¿no es cierto?, que hay que arrasar con la naturaleza porque, eh, bueno, mañana, no hay un mañana, podríamos decir, ¿no? Que es la visión, una visión tecnocrática y una visión naturalista, eh, que son igualmente perniciosas. Las relaciones con los demás, que es el tercer ámbito, el segundo ámbito de la realidad, que es la realidad está constituida por la naturaleza, las personas, de cómo nos relacionamos con los demás. También eso, de alguna manera, va constituyendo un elemento nutricio de lo que es el prestigio que uno debería adquirir con el propósito de ejercer la autoridad, en este caso con los hijos. Y el tercer ámbito de relación que tiene el hombre es con Dios. Nosotros tenemos una visión cristiana de la existencia, vivimos en una sociedad cristiana occidental que cada vez está siendo más secularizada, pero en el fondo sigue manteniéndose esa raíz, y si la perdiera, nosotros, algunos que tenemos el don de la fe, vamos a seguir igualmente intentando vivir aquello que creemos, ¿no? Y esa relación con Dios. En este caso yo me recordaba cuando preparaba ahora esta exposición eh, de Juan Pablo II. Juan Pablo II tenía una relación después de muerta su madre, que como saben, él eh, tenía, quedó como con familia solo su padre, eh, y recuerda a él muchas veces, ¿no?, que encontraba a su padre rezando, que era un militar, eh, al lado de la cama, de rodillas, muchas veces lo encontraba en esa actitud, e incluso en altas horas de la noche. Claro, uno dice, claro, ahí hay un elemento que es muy interesante de cómo Juan Pablo II también fue, de alguna manera, en, entendiendo lo que era la autoridad, por esa relación que su padre tenía, en este caso, con este tercer ámbito de la realidad, que es el creador de la misma realidad, que es Dios. Y voy terminando. De manera concreta, ¿cuáles son las acciones que nosotros tenemos que hacer para hacer? Las acciones de la autoridad son muy sencillas, y en este caso la autoridad con nuestros hijos. Primero hay que pensar porque nosotros, cuando ejercemos la autoridad, lo que hacemos es exigir algo. Y hay que ser muy, muy, muy claro en qué vamos a exigir y en qué no vamos a exigir. ¿Qué vamos a exigir y qué no vamos a exigir? Que en el fondo es una síntesis entre flexibilidad y exigencia, que es lo propio de la autoridad, ¿no? Para eso hay que pensar. En segundo lugar, hay que informarse. Y la pregunta es: ¿informarse de qué? Y la respuesta es informarnos acerca de nuestros hijos. Tenemos que saber y conocer a nuestros hijos para ejercer la autoridad. No hay otra manera de hacerlo. Si no conocemos sus anhelos, sus sueños, sus esperanzas, sus penas, sus tristezas, que ojalá no sean muy profundas, es muy difícil ejercer la autoridad. En tercer lugar, hay que decidir aquello que nosotros vamos a exigir. Podemos pensar, podemos informarnos y quedarnos allí, ¿no?, por un tema, una falta de voluntad. Y eso puede ocurrir, y ocurre muchas veces, que finalmente la persona puede quedar paralizada
y convertirse en una especie de víctima y no ejercer la autoridad, ¿no? Eso hoy día está pasando de forma muy frecuente, de que no me hacen caso. Y una especie de victimismo de la persona, ¿por qué no me hacen caso? ¿No? Porque, bueno, no se ha decidido voluntariamente, por un acto de la voluntad, a determinar efectivamente aquello que va a exigir. Eh, un cuarto elemento, una cuarta acción que es propia de la autoridad es comunicar. Hay que comunicar aquello que vamos a exigir. Y comunicar significa que uno tiene que constatar que efectivamente que aquello que ha comunicado ha sido entendido, porque de otra manera la autoridad no está siendo ejercida, ¿no? Si yo no me aseguro de que aquello que estoy pidiendo eh, sea algo claro y una comunicación muy, muy concreta, que haya entendido aquello, es imposible ejercer la autoridad. No se puede ejercer la autoridad. Eh, y en quinto lugar, indudablemente, hacer cumplir aquello que hemos eh, pedido, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, es muy interesante al final, y termino ahora, eh, eh, que quizás es lo más clave en el ejercicio de la autoridad, que nosotros estamos en el fondo enseñándoles a obedecer a nuestros hijos. Y la obediencia, como nosotros sabemos desde siempre, la palabra obediencia viene del latín ob audire, que es escuchar. Y, y cuando uno ejerce la autoridad y el otro obedece, lo hace al modo en que es la persona, un ser libre. Y ese ser libre que obedece, en el fondo lo que está haciendo es, esto es muy interesante a mi juicio, está realizando una actividad como si la hiciese aquello que quien le mandó. Por consiguiente, la autoridad también tiene, y termino ahora, una dimensión participativa de aquellos a los cuales uno está de alguna manera mandando. Y de ahí entonces que uno puede pensar que la familia también es el lugar de participación por excelencia, una comunidad de vida y amor, es un lugar, un ámbito de crecimiento de todos, un crecer juntos, e indudablemente de la participación en el bien común. Termino con una cita para después pasar a conversar unos 20 minutos de Juan Pablo II en lo que pareciera el catecismo de la familia, la Familiaris Consortio, que es una exhortación apostólica. En el número 21 dice, a mi juicio, de manera muy bonita, en qué consiste la autoridad. Dice, eh, un momento fundamental para construir tal comunión está constituido por el intercambio educativo entre padres e hijos, en que cada uno da y recibe, mediante el amor, el respeto, la obediencia a los padres. Los hijos aportan su específica e insustituible contribución a la edificación de una familia auténticamente humana y cristiana. Aquí vemos esa dimensión participativa, ¿no? Por la obediencia. En esto se verán facilitados si los padres, y esta es la idea que quiera resaltar para terminar, en esto se verán facilitados si los padres ejercen su autoridad irrenunciable como un verdadero y propio ministerio. Esto es, y esta es la clave que me parecía el tercer elemento, cuarto elemento de la autoridad, como un servicio. La autoridad es un servicio ordenado, y termino, al bien humano y cristiano de los hijos. Ordenado en particular a hacerles adquirir una libertad verdaderamente responsable. Y también si los padres mantienen la viva conciencia del don que continuamente reciben de los hijos, sabiendo que los padres no pueden hacer aquello por sí mismos, sino porque la autoridad
no se la han dado a sí mismos, sino que viene de Dios, como es bastante lógico. Bueno, entonces ahora pasamos a eh, una pequeña sesión de conversación para poder terminar. Muchas gracias por esta tertulia.